Los hijos de Jehová están consagrados a la obediencia a sus logos y rema. Los hijos de Jehová están consagrados a la obediencia a sus logos y rema. Los hijos de Jehová están consagrados a la obediencia a sus logos y rema. Los hijos de Jehová están consagrados a la obediencia a sus logos y rema. Los hijos de Jehová están consagrados a la obediencia a sus logos y rema. Feliz, feliz, feliz Shabbat Shalom, preciosos Reyes Santos. La plenitud del amor del Padre Jehová de los ejércitos en este día de esplendor, de gracia, de gloria, de amor y de luz, en este Shabbat de delicia, se manifiesta en sus vidas y los mantiene y los sostiene a salvo. En este cuarto Shabbat del mes 10 bíblico, le damos apertura para tener una comunión perfecta con el Padre de la gloria y hacemos una oración y lo entronizamos diciéndole: Abba, Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos, bendito es tu nombre, bendita tu gracia, bendita tu bondad, bendita es tu grandeza. En este día, Señor, queremos perfumar tu altar, perfumar, Señor, tu grandeza con nuestras oraciones. En el nombre de Yeshua HaMashiach venimos a tu presencia en este Shabbat a recostarnos en tu diván, poner nuestra cabeza en tu pecho y a alabarte, glorificarte, santificarte por lo que tú eres, por tu grandeza, por tu amor, por tu santidad. Tú eres santo, Señor, tú eres perfecto, tú eres genuino, tú eres el único Dios verdadero que existe desde siempre, que caminas, que reinas por encima de los cielos y gobiernas todo el universo. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte en este día tan esperado, en este Shabbat anhelado, donde tú estás, Señor, acercándote a cada uno de tus hijos para que todo el que en ti crea y te obedezca y guarde el Shabbat de delicia tenga una comunión perfecta contigo? Aquí estamos para darte gloria, aquí estamos para darte honra, aquí estamos para adorarte, tú el único digno de adoración. En el nombre de Yeshua HaMashiach te adoramos, en el nombre de Yeshua HaMashiach glorificamos tu nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach santificamos tu gracia. Padre amado de la gloria, y decirte en una sola voz, y decirte con el corazón puesto, decirte, Señor, que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Feliz Shabbat Shalom. Feliz Shabbat Shalom. Damos apertura a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Bendecida tarde, preciosos Reyes amados. Y en este Shabbat de delicia que el Padre de la gloria nos ha regalado para compartir con todos y cada uno de ustedes las dádivas de su amor que nos ha revelado en esta hermenéutica que tienen preparado Mosqueteros de Jehová para todos y cada uno de ustedes. Y hoy el precioso Rey Santo Diego Andrés va a compartir, va a dictar la magistral cátedra que el Padre de la Gloria le ha revelado a través de su Santo Espíritu para compartir con todos y cada uno de ustedes. Diego, bendecida tarde. Saludemos a nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros hermanos en la fe en este Shabbat de delicia. Bendiciones, preciosa familia santa.
Sean bienvenidos a esta hermenéutica en este Shabbat de delicias para la gloria del Padre bueno. Espero que se encuentren extremadamente bendecidos cada uno de ustedes en sus hogares que nos están viendo en este momento. Diego, ¿de qué se trata la hermenéutica de hoy? Un abreboca para dar inicio a este día maravilloso, este Shabbat que el Padre nos ha regalado. Amén. La hermenéutica que vamos a estar viendo el día de hoy, amados hermanos, nos muestra a nosotros que como novias santas de Yeshua HaMashiach debemos esforzarnos en adorarle, obedecerle y servirle en correspondencia al logos que hemos recibido y a su vez de ejercer la oración, el ayuno y los diezmos en correspondencia al rema que Él nos ha transmitido para así poder gozar junto a Él las dádivas de la parucía. En victoria, precioso Rey Santo. Preciosos Reyes amados, yo los invito a ponerse cómodo para escuchar este manjar que el Padre de la Gloria nos ha traído para el día de hoy. Amén. Amén. Preciosos Reyes Santos, vamos a comenzar leyendo la primera lectura de la hermenéutica del día de hoy, de esta tomada del libro de Isaías, capítulos 42, versículos del 1 al 4 y del 6 al 7, y dice así: He aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él y hará que la justicia llegue a las naciones. No clama, no grita, no se escuchan proclamaciones en las plazas. No rompe la caña doblada, ni aplasta la mecha que está por apagarse, sino que hace florecer la justicia en la verdad. No se dejará quebrar ni aplastar hasta que establezca el derecho en la tierra. Las tierras de ultramar esperan su ley. Yo, Jehová, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. Amén. Esos Reyes Santos, vamos a leer el Salmo que está tomado del capítulo 29, versículo 1b y 2, del 3ac al 4, del 3b y 9c al 10. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Tributen a Jehová gloria y poder. Devuelvan al Señor la gloria de su nombre. Adoren al Señor en solemne liturgia. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Voz del Señor sobre las aguas. Es el Señor, por encima del diluvio. Voz del Señor llena de fuerza. Voz del Señor, voz esplendorosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. En su templo resuena una sola voz. Gloria. El Señor dominaba el diluvio. El Señor se ha sentado como rey y por siempre.
El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Continuamos con la segunda lectura, que está tomada del libro del Hecho de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 34 al 38. Y dice así: Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: Verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús, el Mesías, que también es el Señor de todos. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Amén. Preciosos Reyes Santos, continuamos con el Evangelio, que está tomado de Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11, y dice así: Juan proclamaba este mensaje: Detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Yo les he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. En aquellos días, Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras se escuchaban estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Amén. Preciosos Reyes Santos, vamos a leer a continuación la ley espiritual y complementos. Tenemos que la ley espiritual está tomada de Marcos capítulo 1, verso 11. Dice así: Mientras escuchaban estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. El complemento lo encontramos en Isaías capítulo 42, verso 6. Yo, Jehová, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones. La segunda lectura de Hechos está en el capítulo 10, versículo 38. Yeshua de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Y en el Salmo se encuentra en el capítulo 29, verso 4. Voz del Señor llena de fuerza, voz del Señor, voz esplendorosa. La ley y complemento sin referencia de citas bíblicas se escucharía de esta forma: Mientras se escuchaban estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Yo, Jehová, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones. Yeshua de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Voz del Señor llena de fuerza, voz del Señor, voz esplendorosa. Amén. El título dice así: Los hijos de Jehová están consagrados a la obediencia a su logos y su rema. Preciosos Reyes Santos, comencemos con la introducción de la hermenéutica del día de hoy.
Hoy celebramos el primer domingo del año gregoriano, con la Epifanía, donde el Señor es el Verbo que se hizo carne y se muestra al mundo pagano. El segundo domingo del año marca la conclusión de este tiempo con la celebración de la Teofanía, que consiste en la autorrevelación de Jehová y del Ruach HaKodesh, rigiendo sobre la vida del Mesías. Las lecturas resaltan a Yeshua como un siervo obediente sometido en amor a Jehová, quien le proporciona su espíritu para obtener el poder que destruye las obras del diablo. El espíritu es representado gráficamente como una paloma dócil, mientras que se destaca que en la persona de Jehová no hay imagen alguna que sea perceptible. Lo que identifica a Jehová es su voz potente de trueno que se escuchó audiblemente desde los cielos. Hoy es relevante distinguir la conjugación del logos y el rema, comparándolos con los dos bautismos requeridos para obtener la vida eterna. Recordemos lo que dice Marcos 10:45. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Preciosos Reyes Santos, el bautismo de Yeshua no era principalmente para arrepentimiento. Hay que recordar que el de arrepentimiento fue el ministerio del bautismo en agua que proclamó Yohanan ben Zacarías o Juan el Bautista, quien fue llamado para denunciar el abandono que se daba de manera sistemática de la ley de Jehová. Esto lo hacían para hacer el culto supuestamente a Dios, pero basado en tradiciones de hombre, como lo manifiesta Isaías 29:13. Y este dice así: dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Yohanan es la voz que clama en el desierto para alinearnos al logos de Jehová. Yeshua toma el testigo de la mano de su primo segundo, el hijo de Zacarías, con Isabel. Su propósito era evidenciar que todo lo que haría en su ministerio público sería el dar cumplimiento a todo lo que la ley, los profetas y los salmos atestiguaban de él mismo desde la creación, como lo dice el propio Yeshua en Mateo 5, versículos del 17 al 19. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Amén. Nosotros recibimos el bautismo en agua para apegarnos a la instrucción del logo de Jehová. Sin embargo, el poder para obedecer constantemente los mandamientos y guardar con toda fidelidad en las promesas de Jehová, solo lo podemos conseguir, fíjense bien, con el bautismo en el Ruach HaKodesh, o lo que es lo mismo, nacer desde el Espíritu, como nos lo dice en Juan 3, versículos del 5 al 7. Presten atención. Yeshua le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesitas nacer de nuevo desde arriba. Así como también lo podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos del 7 al 9. Y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo,
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Preciosos Reyes Santos, Isaías, en la primera lectura, nos describe la primera canción o poema del siervo, de los 4 disponibles, en los capítulos 49, 50 y del 52 al 53. En este poema describe el llamamiento y misión del siervo Yeshua, quien se humilla para cumplir el propósito, contrastando con el capítulo anterior, que era demostrar quiénes eran los ídolos falsos que seguían los paganos, a diferencia del Dios verdadero a quien han de servir, explicando las características del siervo en los versículos del 1 al 5. Jehová habla de alianza y renovación, donde llama a su siervo para establecer una alianza con quien no la posee y para que quien se le esté apagando su llama pueda renovarla, reavivarla, trayendo de esta forma a todas las naciones para sí. Estos, amados hermanos, es la preparación con el logos que se nos muestra en los versículos del 6 al 11. Esto es caminar con Dios por medio de su obediencia a la palabra de vida. Es la perfección de su alianza mediante la ejecución por el Espíritu. A su vez, Pedro manifiesta la misericordia de Jehová mostrando su salvación a los gentiles. Esto lo podemos ver cuando tuvo un encuentro con Cornelio, quien era un hombre que vivía practicando el logos y a su vez cumplía con el temor y las obras de piedad, que son la oración, el ayuno y los diezmos y ofrendas. Así Pedro podía mostrar que Jehová no hace acepción de personas y que no niega su rostro a nadie. Hay que saber que Jehová está abierto para tener una relación cara a cara con quien le busca, como lo es el caso de Cornelio, quien fue el primer gentil que recibió el evangelio sin volverse judío por la circuncisión, y este solamente se ajustó a obedecer. Yeshua, al ser bautizado, recibe el cambio de estado para cumplir la misión encomendada. Él fue apartado para su propósito con autoridad y poder por el aceite de la unción, que es un aceite fresco, productor de la luz, propiedad de Jehová, para ejercer su labor como sacerdote, profeta y rey. Los Reyes Santos en hebreo, ungir es Mashiach, el Mesías consagrado. Pedro manifestaba que cómo puede negarle a Cornelio el bautismo de agua si ya había recibido el Espíritu Santo. A su vez, en el Salmo se muestra la confianza plena en la palabra de Jehová como autoridad máxima que rige la creación. Se puede resumir en el Génesis 1:1, que toda la creación es obra de Jehová. Este salmo es titulado La voz del Señor. Aquí nos ordena a alabar a Jehová teniendo temor de Él, iniciando con los hijos de Dios, que son los ángeles del cielo, y termina con los hijos del hombre, que es la raza humana. En este salmo menciona 7 veces la voz del Señor y otras 7 veces el obrar de Jehová, y a su vez cómo domina con justicia. David invita luego de alabar a Jehová a contemplar su poder, cómo por su voz toda la tierra tiembla y se mueve a hacer su voluntad. Todo está en manos de Jehová. Jehová se comunica por medio de una nube y su gloria lo llena todo. Amados hermanos, toda esta enseñanza la vamos a detallar a continuación en el estudio hermenéutico que hemos preparado el día de hoy, que sé que será de mucha bendición para ustedes, guiados por el Ruach HaKodesh para nutrirnos de la palabra de Jehová, que nos da plena libertad en el amado Padre Jehová Dios. Iniciemos. Ok, vamos a comenzar con el Evangelio que está tomado de el capítulo 1, de Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Comencemos con el diagnóstico. Parece contradictorio que Juan vaya al desierto para proclamar su mensaje. ¿Por qué no ir a la ciudad donde vive más gente? La respuesta es que el desierto tiene un significado especial en el pueblo judío. Fue a la libertad del desierto que Dios dirigió para sacarlos de la esclavitud en Egipto. Fue en el desierto que verdaderamente se convirtieron en una nación. La respuesta también es que Juan el Bautista es la encarnación del profeta Elías, que estaba asociado con el desierto en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 2 al 3.
Las escrituras prometían el regreso de Elías, Malaquías 3:23. Juan se viste y come como Elías. Después Yeshua nos dirá que Elías en verdad regresó y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Eso lo podemos ver, preciosos Reyes Santos, en Marcos capítulo 9, versículo 13. Esto claramente apunta a Juan, cuyo arresto es mencionado en Marcos 1:14. Existen dos tradiciones bautismales. Una es el lavamiento ritual con que la gente se limpiaba a sí misma de impurezas espirituales. Y la otra, el bautismo de prosélitos gentiles que se convertían al judaísmo. Un rito de purificación inicial que se llevaba a cabo por la inmersión. Hay diferencias entre cada una de estas tradiciones y el bautismo de Juan. El baño ritual era autoadministrado, un ritual frecuentemente repetido, y Juan administra el bautismo personalmente como un rito de una sola ocasión. El bautismo de prosélitos era solamente para los gentiles y significaba la entrada como miembros del pueblo de Dios. Los judíos ya eran miembros del pueblo de Dios y se asumía que no necesitaban el bautismo. El bautismo de Juan, fíjense bien, sin embargo, está dirigido específicamente para los habitantes de Judea y Jerusalén, que iban a escucharlo, y presumiblemente todos eran judíos, porque el bautismo de Juan podía ser externamente semejante a estas fórmulas rituales ya mencionadas, pero espiritualmente era un llamado al arrepentimiento para el perdón de pecados. Arrepentimiento se suele interpretar como un sentimiento de culpa por nuestros pecados, pero la culpa, si acaso, solamente es el punto de partida. Arrepentimiento en el Estrón Hebreos 86-66 es Teshuvah, y quiere decir es respuestas, vuelta, pasado, una recurrencia, es volverse o regresar, y tiene su raíz en el llamado de los profetas del Antiguo Testamento, para que la nación regresara hacia Dios, e implica un cambio total de dirección espiritual. Habían pasado más de 300 años desde que un profeta estuvo activo en Israel, y el pueblo piensa que la era de los profetas ya había pasado. Ahora, oyendo de Juan el Bautista y su proclamación en el desierto, salían a escucharlo. No solamente son personas dispuestas a viajar al desierto para escuchar a Juan, sino que el desierto mismo es parte de la atracción. La gente de la gran ciudad sueña con el campo como un lugar idílico, quieto, pacífico en comparación con la ciudad. En el verso 7 podemos ver así. Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Durante siglos nadie había visto un poder profético como el de Juan, y él les dice que su poder no es nada comparado con el de aquel que ha de venir. Juan dice: yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera a arrodillarme ante él. La tarea de desatar las sandalias, amados hermanos, de alguien es considerada una tarea de esclavo, pero no de esclavos judíos. Solamente a un esclavo gentil se le pide que realice estos servicios. Cuando Juan dice que es indigno de desatar la correa del calzado de alguien que viene detrás de él, está diciendo que la distancia espiritual entre él y él, que ha de venir, es tan grande como la de un señor y su esclavo. El énfasis aquí no es que la estatura de Juan sea tan pequeña, sino que la de aquel que ha de venir es enorme. En el verso 8 podemos ver esto: yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. El significado del término bautismo es inmersión. Ser bautizados en agua o en el Espíritu Santo quiere decir ser sumergidos completamente en esos elementos. El bautismo con agua simbolizaba la limpieza de los pecados y el inicio de una nueva vida, en la que se debían abandonar los malos hábitos y actitudes a través de sumergirse en el agua de la palabra de Dios, en su logos. Juan no tenía el poder de dar el Ruach HaKodesh, pero llamaba a la gente a que preparara sus corazones, siendo obedientes a la instrucción, para así recibir al Mesías que lo haría, como lo dice Ezequiel 36, del 26 al 27. Dice así: les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos,
que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Yeshua nos da en herencia el Ruach HaKodesh, el rema de la palabra que nos capacita para comprender y poner por obra la palabra de Dios, y nos revela los tiempos por venir de acuerdo a las Escrituras. Si no, leemos Juan 16, versículos del 13 al 14, que dice así: y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Juan promete que Yeshua los bautizará con el Ruach HaKodesh. Es una promesa emocionante de verdad, amados hermanos. Estas, en verdad, son buenas nuevas. Leamos el verso 9. En aquellos días, Yeshua vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Cada uno de los evangelios incluye un relato del bautismo de Yeshua. El relato de Marcos es el primero, y tanto en Mateo como en Lucas usan a Marco como una de sus fuentes. El relato de Lucas está en el capítulo 3 del 21 al 22, como el de Marcos son breves. El de Mateo, que está en el capítulo 3 del 13 al 17, añade un diálogo entre Yeshua y Juan, que no lo quería bautizar. El relato de Juan en el capítulo 1 del 29 al 34, como podemos esperar, es bastante distinto y comienza con el testimonio del Cordero de Dios de Juan el Bautista. En aquellos días, nos dice la lectura, esto es una fórmula bíblica escatológica que alude al fin de los tiempos, como se puede leer en los libros proféticos del Antiguo Testamento, de Jeremías 31:33, de Joel 3:1, de Zacarías 8:23 y en los dos primeros evangelios, en Mateo 7:22, capítulo 9:15 y en Marcos capítulo 13:17 y capítulo 19, versículo 24. Por lo que esta afirmación confirma sin error que Yeshua es el personaje escatológico que viene y quien Juan apunta. Tengamos en cuenta que Galilea está situada al norte de Israel y allí se encuentra Nazaret, que dista de Jerusalén unos 145 kilómetros. Marcos identifica a Yeshua que viene de Nazaret de Galilea, y siendo que Jerusalén de Judea es el sitio del templo, y por lo tanto es asociado con la presencia de Jehová Dios. Uno pensaría que Yeshua, como Samuel, crecería en el templo. Galilea, a diferencia de Judea, no era conocida por su pureza religiosa, pero es allí donde Yeshua vive y será en Galilea que regresará después de su resurrección. Si no, leamos Marcos 16:7. Preciosos Reyes Santos, bautizo en el Strong griego 907 es baptizo. Es propiamente sumergir. Es sumergir, literalmente meter bajo la superficie. Esto enfatiza el resultado de un sincero arrepentimiento. Hay un cambio de estado de una vida de pecado hacia un camino de fidelidad a Dios. Yeshua no tenía pecado, pero su bautismo tiene como propósito 3 puntos. El primero, validar la autoridad y el ministerio de Juan el Bautista. En segundo lugar, hacer pública la consagración de Yeshua y marca el inicio de su ministerio. Y en tercer lugar, establece su identidad como el Hijo de Dios. Ahora, Yeshua, el único hombre sin pecado, se presenta a su bautismo como representante de todos los pecadores, tal como lo había anunciado el profeta Isaías en su capítulo 56, verso 6. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Jehová descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Leamos ahora el verso 10. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Al momento de salir del agua, lo que indica que Yeshua estaba completamente sumergido. Vio los cielos abiertos. La gente de aquel tiempo imaginaba a Dios morando en la cima del cielo de varios niveles, una imagen que sugiere una gran separación entre Dios y la humanidad. La Biblia Kadosh dice en Isaías 64, verso 1, si desgarras los cielos y descendieras, los montes temblarían en tu presencia y se derretirían.
Esta oración de Isaías es que Dios venga a la tierra y esté completamente presente entre la humanidad. Marcos claramente intenta decir que en el bautismo de Yeshua, Dios responde la oración de Isaías. Los cielos abiertos en dos direcciones. Los cielos se abrieron para que el Hijo de Dios descendiera a este mundo para salvar a la humanidad. Y como resultado de su obra, los cielos se abrieran para que los hombres que crean en Él lleguen a la presencia de Jehová Dios en su gloria. Yeshua también ve el Espíritu descendiendo sobre Él como lo hace una paloma. El simbolismo de la paloma tal vez tenga que ver con Génesis 1:2, que dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Sin embargo, el elemento clave de este texto es el descenso del Espíritu, no de una figura de la paloma, y es que el hecho de que durante su bautismo el Espíritu Santo descendiera sobre él no implica que Yeshua no tuviera el Ruach HaKodesh antes de ese momento, porque si Juan el Bautista había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, de acuerdo a lo que podemos ver en Lucas 1:15, cuánto no más Yeshua, que fue engendrado por el Ruach HaKodesh, estaría lleno de él. Según Lucas 1:35, el Ruach HaKodesh baja sobre Yeshua para ungirle para el propósito que había venido a llevar a cabo. Recordemos que en el Antiguo Testamento se ungían a los reyes y a los sacerdotes derramando aceite sobre su cabeza, encomendándoles la unción y el ministerio al que habrían de servir. Al ser ungido Yeshua cambia de estado. Dejó de ser conocido como el hijo del constructor para ser conocido como el Hijo de Dios, y comenzó a ejercer públicamente como el Mesías prometido por las Escrituras, tal como lo dice Pedro en Hechos 10, versículos del 37 al 38. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea. Después del bautismo que predicó Juan, Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Vayamos ahora con la ley espiritual del verso 11, que dice así: mientras escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. En el Evangelio de Juan 1:32, Juan el Bautista dice, he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. En el Evangelio de Marcos, solamente Yeshua ve la visión de un cielo abierto y al Espíritu. La voz del cielo se dirige a él y le dice, tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Para que otras personas reconozcan la verdadera identidad de Yeshua, deben escuchar las palabras de Yeshua y ver sus obras. La visión de los cielos rasgados y el descenso del Espíritu nos dice que esperemos algo grandioso. Las palabras, sin embargo, son más explícitas y explican con gran claridad que Yeshua es el Hijo de Dios. Preciosos Reyes Santos, la palabra de Dios deja claro que Yeshua no es solamente otro profeta, no, sino que es el Hijo de Dios, de una manera en que otros creados en la imagen de Dios no lo son. La palabra de Dios en el versículo 11 tiene varias raíces en el Antiguo Testamento y veamos a continuación Génesis 22, verso 2, que dice así: y Dios le dijo, toma a tu hijo, el único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto, en un cerro que yo te indicaré. Del mismo modo, Dios estaba entregando a su propio Hijo para morir por los pecadores y quiere ayudarnos a entender en alguna medida lo que Él sentía al hacer dicha acción. A su vez podemos leer también Isaías 42:1, que dice así: he aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él y hará que la justicia llegue a las naciones. Aquí manifestaba la voluntad de Yeshua, sujeta al logo y rema del Padre, quien le eligió. También podemos leer, preciosos Reyes Santos, el Salmo 2, versículos 7 y 8, que dice así: voy a comunicar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Pídeme y serán tu herencia las naciones, tu propiedad, los confines de la tierra. Se nos presenta al Mesías como el Hijo de Dios, designado para gobernar el mundo después de que haber sido despreciado por los gobernantes y el pueblo. Continuemos ahora con el pronóstico del Evangelio que estamos tocando. Después de que Yeshua fue consagrado por el Padre durante su bautismo, fue conducido al desierto. Esto se conoce como las tentaciones de Yeshua en el desierto, pero es mucho más que una simple tentación, porque se trata del primer combate entre el Hijo de Dios y Satanás. Es la gran batalla para conseguir la liberación de los hombres y su salvación. Por fin, el Mesías de Dios, tan largamente esperado, irrumpe en el mundo para cumplir su propósito descrito en 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yeshua es el logo ungido por el Ruach HaKodesh, lo que le concede la autoridad y poder para destruir a los poderes del mal que aprisionan y matan a la humanidad. Yeshua también llamará a la gente al arrepentimiento en Marcos capítulo 1, verso 15. Dice así, decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. A partir de este momento, Yeshua comienza a enseñar del reino de Dios y revela el poder que tiene para estar consagrado en obediencia al Logos y al Rema del Padre. Leamos también Marcos capítulo 2, verso 10. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. A su vez, Marcos 2, verso 28. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Yeshua era reconocido como el Hijo de Dios por los espíritus impuros que apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios, de acuerdo a lo que podemos ver en Marcos capítulo 3, verso 11. También podemos ver a el endemoniado de Gerasa en Marcos capítulo 5, verso 7, que entre gritos le decía, no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Yeshua no es reconocido en su tierra, solo podemos ver en Marcos capítulo 3, verso 2. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Las palabras del bautismo serán repetidas en la transfiguración de Yeshua cuando Jehová se dirige a los discípulos y les dice, este es mi hijo, el amado, escúchenlo. Esto está en Marcos 9:7. A su vez, revela su identidad durante su juicio al sumo sacerdote. Esto lo podemos ver en Marcos 14, versos del 61 al 62. El sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió, yo soy, y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. Finalmente es reconocido como el Hijo de Dios en Marcos 15:39. El capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Vayamos con el control del pronóstico. Somos consagrados de Jehová Dios para adorarle, obedecerle y servirle, como Él lo exige en su Logos. Es así como Él nos va santificando en el Espíritu a través de su rema, y para esto debemos, preciosos Reyes Santos, en primer lugar, creer que Yeshua HaMashiach es el Hijo de Dios que vino a destruir las obras del adversario, que nos ha bendecido triplemente en la cruz con liberación, salvación y prosperidad. En segundo lugar, obedecer la palabra de Dios con la actitud correcta, sin ajustarla a nuestras demandas carnales. En tercer lugar, ser consecuentes, preciosos Reyes Santos, en la oración, en busca del rema de Dios, en donde hay 3 niveles para buscar
oír audiblemente a Jehová Dios. Está el atrio, donde somos entorpecidos por las demandas de la carne. Está el lugar santo, en donde somos saboteados por el alma, pero más adentro está el lugar santísimo. Y es allí donde escuchamos la voz de Dios, siendo genuinamente templo del Espíritu Santo. Por tanto, obedecer el Logos nos capacita para recibir el Rema, que nos guía para vivir por el Espíritu, siendo purificados cada vez más al punto de entregar nuestras vidas a la voluntad de Dios. En cuarto lugar, gravitar en que si nos conformamos con reunirnos en las casas de formación, leer la Biblia de una manera religiosa, pero no buscamos ser guiados por el Ruach HaKodesh, vamos a tener un hábito de vida cristiana, y no una guiatura por obediencia a su palabra. Y es muy importante conocer esto, porque la santificación es un trabajo en sinergia entre la palabra de Dios y el Ruach HaKodesh de Jehová Dios. Amén. Avanzamos ahora con la primera lectura tomada de Isaías 42, versos del 1 al 4 y del 6 al 7. Comencemos con el diagnóstico. Los capítulos del 42 al 53 del libro de Isaías contienen 4 canciones del siervo. El siervo es el agente de Dios que cumple la obra de Dios en el mundo. La primera canción la conseguimos en el capítulo 42 del 1 al 4. Este describe el llamamiento del siervo para traer juicio a las personas. Está también el 42.1, donde se menciona esto. Tenemos la segunda canción, que está en el 49, del 1 al 6. Esta define la misión del siervo en más detalle. El siervo debe levantar las tribus de Jacob y restaurar los asolamientos de Israel. La tercera canción está ubicada en el capítulo 50, versos del 4 al 9. No usa la palabra siervo, pero describe la obra y la fe tenaz que el siervo tiene. Está la cuarta canción ubicada en el capítulo 52, 13 hasta el capítulo 53, 12. Esta es la canción del siervo que sufre. Describe un siervo que sufre en nombre del pueblo para redimirlo de sus pecados y sus sufrimientos. En el libro de Isaías, la palabra siervo viene del contexto de la corte en que al oficial del rey se le conocía como siervo. Un oficial de este tipo gozaba de bastante poder para ejercer con autoridad del rey. De la misma manera, el siervo gozará de bastante poder para ejercer con la autoridad de Jehová. El capítulo 42 se puede dividir en 3 partes, que son la primera parte, versos del 1 al 9, el siervo del Señor. La segunda parte, del 10 al 7. Este es un himno de la alabanza por la acción salvadora de Jehová. Y en la tercera sección es los versos del 18 al 25, que habla de la ceguera de Israel. La lectura de hoy está contenida en las primeras partes del capítulo. Iniciemos. La primera parte. Versos del 1 al 9. El siervo del Señor. Estos versos presentan al siervo quien ha sido escogido y ungido por Jehová, quien declara la misión del siervo y le confirma su apoyo. Los versos del 1 al 4 se citaron en Mateo 12, versículos del 18 al 21, en referencia al Mesías Yeshua HaMashiach. Leamos el verso. He aquí a mi siervo que yo sostengo, mi elegido al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él y hará que la justicia llegue a las naciones. En el capítulo anterior, Jehová les dijo a los ídolos en Isaías 41:24, pero no, ustedes son nada y sus obras no valen nada. Es una locura seguirlo a ustedes. Al pueblo en Isaías 41:29, pues todos ellos no valen nada, nada son sus obras y sus ídolos puro aire vacío. Ahora Jehová dice, he aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido al que escogí con gusto, marcando el contraste entre los ídolos falsos y el siervo verdadero. En la primera parte del verso 1, Jehová revela 3 características del siervo. Vayamos con la primera. Jehová sostiene al siervo. Del Strong hebreo 8551, que es Tamak.
que significa gobernadores, sustenta, asió, para sostener, para obtener, mantener, rápida, para ayudar, seguir de cerca. Jehová sostiene a su siervo, le apoya, le da lo que necesita para cumplir la obra de Dios con éxito. En segundo lugar, Jehová ha elegido al siervo. El Strong hebreo 977, que es Bachar, dice escogido, escogiré, elegido, para tratar de seleccionar. Entonces aquí, amados hermanos, el siervo responde según la iniciativa de Jehová, no a la suya. Y el tercero, Jehová encuentra con gusto a su siervo. Esto está en el Strong hebreo 2938, que es tam. Quiere decir, ta'am, quiere decir gusta, cierto, gustad, al gusto, para percibir. Este siervo no es una mera herramienta en manos de Jehová, sino alguien que alegra el alma y el corazón de Jehová, como lo dice Mateo 3, verso 17. Este es mi hijo, el amado en el que me complazco. Y 17:5. Este es mi hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. En la segunda parte del verso 1 nos dice, he puesto mi espíritu sobre él. El siervo no es limitado por medios humanos y puede cumplir la misión de Jehová que Jehová le ha dado, porque Jehová le ha investido con el ruaj de Jehová, su espíritu creador y vigoroso. Jehová inspira, dirige y fortalece al siervo, como lo dice el Salmo 104, verso 30. Si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. El siervo no puede fallar, preciosos Reyes Santos. Tiene la designación divina para cumplir su tarea. Tiene poder divino para hacerlo. Lo que cumple es la voluntad del Padre Celestial, quien está contento por su misión y tiene todo el poder del Espíritu Santo para asegurar que la misión se lleve a cabo. Finaliza el verso 1 y dice así: y hará que la justicia llegue a las naciones. Dar juicio significa acercar a la gente a una relación recta, tanto con Jehová como entre ellos mismos. Preciosos Reyes Santos, tenemos que tener en cuenta que relaciones rectas producen vidas rectas. La ley de Dios aporta consejos muy específicos en cuanto al comportamiento justo. Aunque Israel siempre estaba tentada a definir su servicio a Dios según su obediencia de los ritos del culto, los profetas siguen recordándoles que la justicia es responsabilidad básica de la comunidad de fe, como lo afirma Miqueas 6:8. Leamos lo que dice. Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te exige. Tan solo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad y te portes humildemente con tu Dios. Al final de este verso se relaciona con Mateo 3:15. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo, cumpliremos todo como debe hacerse. Yeshua habló de la necesidad de su bautizo diciendo, para cumplir toda justicia. La responsabilidad del siervo en este caso es dar juicio a las naciones. Jehová dejó claro desde el principio que el pacto incluía a todas las familias de la tierra, de acuerdo a Génesis 12:3. En el capítulo anterior se reveló la falsedad de los ídolos que las naciones solían alabar. El siervo tiene la responsabilidad de ayudar a las naciones a buscar la justicia que hace una relación recta con Jehová. Los versículos del 2 al 3 contrastan el comportamiento y el propósito del siervo con el comportamiento y los propósitos de los regidores más tradicionales. El primer contraste es que el siervo no hará ninguna exhibición ostentosa para ganarse al público, como lo dice en el verso 2. No clama, no grita, no se escuchan proclamaciones en las plazas. Y es que no habrá trompeta que anuncie su llegada, y su obra no será grandilocuente ni cursi. Hará su trabajo en silencio, sabiendo que su obra viene de Dios y que puede confiar que Dios traerá los resultados que desea.
Al herido y quebrantado, Dios no lo aplastará ni lo echará a un lado como algo inútil, sino que con amor lo levantará para que retome la senda estrecha. Veamos también otro contraste entre el siervo y los líderes tradicionales que gozan de poder. Esto lo podemos encontrar en el verso 3. Síganme con sus Biblias de su casa. Dice así: no rompe la caña doblada, ni aplasta la mecha que está por apagarse, sino que hace florecer la justicia en la verdad. Tengamos en cuenta que los dirigentes codician el poder y lo usan a menudo para mantenerlo, muchas veces a costa de los más vulnerables. Al contrario de los líderes tradicionales, el siervo no tocará la caña rota para romperla, ni el pabilo para apagarlo, porque Yeshua, en su primera venida, vino para enseñar sobre el reino, no a realizar un juicio. Eso será para su segunda venida. Hará florecer la justicia. Y es que éste restablecerá la relación recta que viene de obedecer la voluntad de Jehová. No manifiesta su palabra de acuerdo a Juan 17:17. Conságralo mediante la verdad. Tu palabra es la verdad. Por tanto, es obedecer y cumplir el logos de Jehová. En el verso 4, el siervo no se dejará quebrar ni aplastar hasta que establezca el derecho en la tierra. Las tierras de ultramar esperan su ley. Preciosos Reyes Santos, el siervo no romperá una caña doblada ni apagará la mecha que todavía humea, pero tampoco él será quebrado ni apagado. Su sensibilidad y cariño manifiestan fuerza, no debilidad. El siervo tiene fuerza para resistir y lo hará. Su obra no será fácil, pero no permitirá que nada se oponga en su camino hasta que haya hecho lo que ha venido a hacer. Y esta es la voluntad del Padre. Establecer el derecho es establecer su justicia, que es la misión del siervo. Y no solo de Yeshua, sino de todo siervo de Dios, de todo discípulo de Yeshua, tanto tuya como mía. Esto no será fácil, porque ¿quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Pues Él es como el fuego de una fundición y como la lejía que se usa para blanquear. Purificará a los hijos de Leví y los refinará como se hace con la plata. Como el oro y la plata volverán a ser auténticos y dignos de ofrecer a Jehová la ofrenda como es debido. De acuerdo a Malaquías 3, versos del 2 al 3, de ahí lo acabamos de leer, este versículo que acabamos de tocar. Amados hermanos, el fuego purificador quema muy fuerte y la mayoría de nosotros preferiría evitarlo. Pero el fuego purificador quema nuestras impurezas y nos hace justos ante el Señor. Podemos pensar del fuego purificador como el bisturí de un cirujano que causa dolor, pero también da vida. Leamos también: las tierras de ultramar esperan su ley. La designación de ultramar es aquella que se utiliza para señalar a todo lo que en términos geográficos se halla a través del mar y a quienes llegará la palabra de Jehová y sus enseñanzas. El complemento de la ley espiritual está en el verso 6. Yo, Jehová, te he llamado para cumplir mi justicia, te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones. Comencemos. Yo, Jehová. Esto muestra que Jehová es el que habla, pero Jehová piensa, importante repetir, su propio nombre. Te he llamado. Tiene que ver con un llamamiento al servicio. Antes Dios llamó a Moisés en Éxodo 3, del 4 al 10, a Israel en Éxodo 19 y a Samuel en 1 de Samuel 3, del 1 al 4. Para cumplir mi justicia. Pero ¿cuál es la justicia de que se habla aquí? ¿Será acaso un conquistador que Dios envía para castigar al mundo caído por su rebelión contra él? Tendría todo el derecho a hacerlo. En su justa ira, Dios había declarado que el alma que peque, esa morirá. Pero este siervo Yeshua viene con una misión muy diferente, como lo dice en Juan 3:17. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. La justicia que Él trae a las naciones no es la justicia con que Dios condenará a los culpables, sino la justicia de Dios por la fe en Yeshua.
nos hace aceptables para Dios y nos da vida eterna. Es la justicia de la que habla Pablo cuando dice: Dios hizo cargar con nuestros pecados al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. 2 Corintios 5:21. Así que la justicia que trae este siervo es la justicia que el siervo de Jehová ganó para nosotros con su muerte en la cruz. Pero una vez salvos, amados hermanos, una vez salvos, debemos hacer shema de la palabra de Dios, dando como resultado el comportamiento correcto delante de Dios. Y este nace de una relación en el logos y el rema de Jehová Dios. Yeshua es la paga por el pecado, pero también Yeshua nos enseña cómo se vive en la cultura del reino, haciendo lo que a Jehová le agrada. Leamos también: te he formado y tomado de la mano. Jehová no ha mandado a su siervo Israel para que haga su trabajo solo. Jehová ha estado presente, guiándole de manera muy personal. Le ha guiado por el desierto y a la tierra prometida, y le ha dado el Torá, la ley, para guiarle de manera muy detallada. Jehová le ha alimentado y le ha dado agua cuando estaba en el desierto, y le ha concedido victoria sobre sus enemigos. Esta es la formación que ha dado Jehová Dios al pueblo de Israel. También dice: te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones. Israel goza de estatus gracias al pacto que Dios inició con Abraham. Al establecer este pacto, Dios le prometió a Abraham lo siguiente: haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Leamos Génesis capítulo 12, versos de 2 al 3. Aunque Israel se considera privilegiado por su relación de pacto con Dios, Jehová no llamó a Israel para vivir en privilegio, sino para servir. Fíjense bien. Tanto a Israel como al Mesías se les llama a menudo siervo. Israel, como siervo de Dios, tenía que ayudar al mundo a conocer de Dios. El Mesías, Yeshua, cumpliría esta tarea y mostraría al mundo a Dios mismo. Parte de la misión de Cristo en la tierra era demostrar la justicia de Dios y ser luz para todas las naciones. El siervo entonces se convierte en un instrumento de Jehová, por el cual va a dispensar su gracia. Estas alusiones que vemos aquí son mesiánicas. A través de Cristo, toda la gente tiene la oportunidad de abrazar su misión. Dios nos llama a ser siervos de su Hijo, demostrando la justicia de Dios y llevando su luz. Sin embargo, preciosos Reyes Santos, debemos buscar su justicia antes de demostrarla a los demás y permitir que su luz brille en nosotros, antes de que podamos ser luz para los demás. Leamos el verso 7. Para abrir los ojos de los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. Para el profeta Isaías, la ceguera no se limita solo a la falta de visión, no, sino a que también se refiere a la ignorancia y a la falta de entendimiento, por no estar llenos de la palabra de Dios y por tanto no obedeciendo a Dios, a quien se desconoce, lo que hace que esté sin la sabiduría que concede Jehová Dios a través del Ruach HaKodesh. Dios no nos ha creado para ser ciegos, sino para ver. Dios no nos ha creado para vivir en la oscuridad, sino para la luz. Jehová Dios no nos ha creado para vivir en cautiverio, sino más bien en libertad. Cada una de estas obras, amados hermanos, de redención espiritual y física, fueron hechas en Yeshua HaMashiach, gloria a Jehová. Continuemos con el pronóstico. Continúa el azote de la idolatría, las imágenes y esculturas. Esto lo podemos encontrar en el verso 8 del día de hoy. Dice así: yo soy Jehová, este es mi nombre. No daré mi gloria a otros ni mi honor a los ídolos. Aquí, de nuevo, Dios declara su nombre al gran yo soy, dándole autoridad a lo que dice. El Kabod de Dios es la gloria que acompaña su magnífica presencia.
Esta es una gloria tan abrumadora que un simple mortal no puede verla y seguir con vida. Nadie puede ver la gloria de Dios y ningún ídolo puede compartirla. Veamos el verso 9. Las primeras cosas se han realizado. Ahora pues anuncio cosas nuevas, antes de que aparezcan se las doy a conocer. En el pasado, Jehová habló de cosas que ocurrirían y ocurrieron. La palabra de Jehová es poderosa y se puede confiar en ella. Jehová dice que Él hará lo que los ídolos no pudieron hacer, ni tampoco van a poder hacer. Continuemos ahora con la segunda división de este capítulo de Isaías. Vamos a los versos del 10 al 17. Himno de alabanza por la acción salvadora de Jehová. Preciosos Reyes Santos. El mundo en su globalidad incluye la tierra, el mar, las islas, los desiertos y las ciudades. Es invitado a elevar al Señor un cántico nuevo. Todos los habitantes de la tierra son invitados a participar en una especie de inmenso coro para aclamar al Señor, exultando y dándole gloria. El Señor comienza recordando que desde antiguo guardó silencio, es decir, no intervino. Este silencio no indica una ausencia, como si la historia quedara en manos de los perversos y el Señor permaneciera completamente indiferente. No, no es así. Es más, de hecho, el Señor hace surgir un nuevo mundo, una nueva era de libertad y de salvación. El verso 17 sirve como un recordatorio de la ceguera espiritual que trae la idolatría. Dios llama a los sordos y ciegos espirituales a oír y ver, lo que indica una invitación a dejar las prácticas idolátricas y abrir el corazón al Dios verdadero. Continuemos con la tercera división, versos 18 y 25. 18 al 25. Ceguera de Israel. Estos versos son una respuesta a la queja de los israelitas en el exilio. Ellos se lamentaban de que Dios no se daba cuenta del triste destino que les había tocado. Ahora el Señor les responde que los verdaderos ciegos y sordos son ellos, que ven y oyen, pero no comprenden lo que Dios está diciendo a través de los acontecimientos que suceden. Si bien el Señor se complace en salvar a los pecadores a través de la justicia de Cristo, también glorificará su justicia al castigar a todos los orgullosos despreciadores. Continuamos con el control de pronóstico. Después de estudiar toda esta lectura, analicemos. Si Yeshua ha sido escogido y preparado por Jehová desde antes de la fundación del mundo para padecer tomando nuestro lugar por el pecado y que a partir de él nosotros, de él, gozamos de una comunión perfecta con el Padre a través de su Espíritu que nos renueva plenamente, aquí cabe preguntarnos y hacernos una interrogante. ¿Cómo puede ser posible que muchos ignoren la gran bendición de tener a Yeshua, no solo como Señor, no solo como Salvador, sino también como Señor? Muchos dicen que les ayuda como Salvador y hasta ahí lo tienen, como si fuera un bombero al que tú puedes disponer 24/7 cuando se le necesita. Entonces viene, apaga el fuego y listo. Después sigue haciendo lo que yo quería. Entendamos que Yeshua es el Salvador, pero también es el Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que Él es el dueño, y al reconocer a Yeshua como el dueño, no solamente me libra de todo pecado y de todo lastre de maldiciones que me trajeron al punto donde le dije, te necesito, sino que siendo mi Señor, ahora Él me enseña la cultura del reino para que sepa cómo debo vivir, cómo es la demarcación de esa senda estrecha que me implanta en el camino de santidad en el que tú y yo estamos y que debemos transitar como discípulos de Yeshua. También nos muestra que al reconocer a Yeshua como nuestro Señor, nos unimos a Él. Y si Él es siervo de Jehová, ¿qué somos nosotros? En Él somos también servidores de Jehová, de tal manera que todos nosotros debemos imitar a Yeshua. Él nos ha salvado con el altísimo precio de su sangre, para que nosotros complementamos en nuestra vida su vida de santidad y demos frutos de vida eterna.
para que todos se salven, que es el anhelo de Jehová, para con toda la creación. Preciosos reyes amadísimos, en esta lectura debemos entonces decirle al Señor, Padre de la gloria, que su Ruaj HaKodesh nos dé la plena gracia de poder comprender el altísimo precio que pagaste por cada uno de nosotros. Danos la convicción de pecado, pero más allá, danos también la convicción de la santidad para cuidar con temor y temblor esta vida en gracia que nos ha otorgado por el sacrificio eterno. Acepto, Padre, delante de tu presencia, el sacrificio de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Proseguimos con la segunda lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos del 34 al 38. Comencemos con el diagnóstico. El Antiguo Testamento relata la historia de Israel como el pueblo elegido de Dios, que empieza con el llamado de Dios a Abraham y cuando prometió, en ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Esto lo encontramos en Génesis 12:3. También hay una corriente a lo largo de la historia que nos recuerda del amor que Dios siente por los gentiles, pero eso, la ley judía, incluye el justo tratamiento de los extranjeros. Tenemos varias citas que vamos a mencionar, lo podemos encontrar, vayan tomando nota, en Éxodo 22:21, en 23:9, también tenemos Deuteronomio 10:19, ahí está. También tenemos a Rahab en Josué 6:25 y Ruth en Ruth 1 del 16 al 17. Ambas gentiles fueron parte de la genealogía de Yeshua. También tenemos Mateo 1:5. Y Dios envió a Jonás a Nínive para salvar a los gentiles ninivitas. Jonás 1:2. En el Nuevo Testamento, la disposición hacia los gentiles aumenta, en donde después de su resurrección, Yeshua le dijo a los apóstoles: recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Esta lectura la podemos encontrar, amados hermanos, en Hechos, capítulo 1, verso 8. Es así como Hechos de los Apóstoles, el Evangelio del Ruaj HaKodesh, relata la obra misionera de Pedro para los judíos y de Pablo para los gentiles, siguiendo con el método dado por Yeshua para evangelizar, primero a los judíos y luego a los gentiles. De esta forma cumplimos la estructura de adentro hacia afuera. En el contexto de Hechos 10, Dios le da visiones a Cornelio y a Pedro. En su visión, Cornelio, este es un centurión romano y gentil devoto, fue instruido a mandar a buscar a Pedro. Pedro en su visión vio animales impuros según la ley judía y recibió la orden de Dios de matarlos y comerlos. Dice así: como Pedro aún seguía recapacitando sobre la visión, el Espíritu le dijo: abajo están unos hombres que te buscan. Baja y vete con ellos sin vacilar, pues los he enviado yo. En Hechos 10 del 19 al 20 vemos este versículo que acabamos de leer. Pedro fue con ellos a Jope, donde encontró a Cornelio y le dijo: ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Esto está en el verso 28. Así que iniciemos. Verso 34. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En el Antiguo Testamento hay precedentes para esta declaración de aceptación. Pero Pedro en parte le da una nueva perspectiva. En Levítico Dios ordenó, leamos: no dictarás sentencias injustas, no harás favores al pobre, no te inclinarás ante el rico, ni juzgarás sino que juzgarás con justicia a tu prójimo. Esto está en Levítico 19:15. También dice en Deuteronomio: pero Jehová es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Él es Dios grande, Él es Dios fuerte y terrible, el que da un trato igual a todos y no se deja comprar con regalos. Hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al forastero dándole pan y vestido. Ama pues al forastero, porque forastero fuiste tú mismo en el país de Egipto. Esto lo vemos en Deuteronomio 10 del 17 al 18. También está escrito: que el temor de Jehová esté con ustedes. Cuiden bien lo que hacen, porque Jehová nuestro Dios no tolera que se hagan favores a uno
más que a otro. No soporta a los jueces pervertidos ni a los que se dejan comprar con regalos. Esto lo encontramos en 2 de Crónicas 19:7. En cada uno de estos pasajes del Antiguo Testamento que acabamos de leer, amados hermanos, el énfasis está en igualdad y justicia, sin mostrar parcialidad, hacia ricos y poderosos, cumpliendo la justicia para pobres y necesitados, cuando en el verso 35 nos dice: en toda ocasión mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Pedro dice que Dios no muestra parcialidad. No se refiere a rico o pobre, sino a judío y gentil. Este es un cambio asombroso para este hombre, que hasta hacía poco se había dedicado tanto a la exclusividad judía. A la fase de Pedro en toda nación, claramente se refiere a personas de naciones gentiles. Aunque Dios no es parcial hacia gente de una raza en particular, sí es parcial hacia aquellos que le temen y cumplen con la piedad. En el pasado, el estándar para ser justo ha sido la adherencia a la ley judía. Sin embargo, ahora, Pedro entiende que temer a Dios y obrar la piedad son los criterios por los que Dios juzgará. En el verso 12 describe a Cornelio como un hombre piadoso, y al igual que toda su familia, era de los que temen a Dios. Daba mucha limosna a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Al que teme a Dios y practica la justicia. Esto es algo digno de ser resaltado, porque cualquiera puede ser oidor, pero hacedor solo un discípulo, porque es uno que practica el temor de Jehová, es uno que se ajusta a las acciones de adoración, obediencia y servicio, además uno que practica la justicia porque cumple con las obras de piedad. Por tanto, vive orando, vive ayunando, vive diezmando y ofrendando. Es así como el temor de Dios y la práctica de la justicia son acciones, no es cuestión de oír. Porque el testimonio se evalúa a través de la obra, como lo dice Santiago 2:18. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Porque, amados hermanos, no podemos olvidar algo básico, que la fe es emuná, que es fidelidad. Que esto nos lleva a ejecutar las obras que Jehová ordena. Por tanto, temer a Dios y practicar la justicia son dos cosas fundamentales, porque la adoración, la obediencia y el servicio tiene que ver con el logos, pero la práctica de la justicia, la oración, el ayuno, los diezmos y ofrendas son las prácticas que constantemente hacía Yeshua y que como sus discípulos debemos hacer también. Representa el rema. Yeshua viene por una eclesía que practica la justicia. El rebelde ya decidió no ser parte de ella, por tanto está completamente extraviado. Veamos el verso 36. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas dándoles un mensaje de paz por medio de Yeshua, el Mesías que también es el Señor de todos. La paz que Yeshua vino a traer a este mundo es el tipo de paz espiritual que uno experimenta cuando está bien con Dios y con su prójimo. Es llevar una vida centrada, que no se enfoca en uno mismo, sino en Dios. Es uno que vive sometido voluntariamente a la voluntad de Dios. Es la tranquilidad de poder dormir por las noches sabiendo que uno ha tratado de obrar bien. Esta es la paz con Dios por la que se logra honrar el primer mandamiento, que dice: no tendrás otro Dios delante de mí. Esto lo vemos en Deuteronomio 5:6. Y la paz que uno logra al amar al prójimo como a ti mismo, de Lucas 10:27. Debemos recordar que Pedro le dice estas cosas al centurión romano. Decir que Yeshua es el Señor de todos podría considerarse traición bajo un sistema que honra a César como su Señor. Vayamos con el verso 37. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. El mensaje comenzó en Galilea, la provincia del norte, porque la predicación de Yeshua inició allí, ya que él se estableció en Cafarnaúm para proclamar el mensaje de la salvación a las 10 tribus de Israel extraviadas. Pero el mensaje se extendió a todo el imperio romano sin acepción de personas, por la predicación del apóstol Pablo, ya que quienes debían esperar y obedecer a Yeshua le ignoraron, como lo dice el propio Yeshua en Marcos 12:10.
en la parábola de los viñadores asesinos. Es la piedra angular que su pueblo rechazó. Lo que pasaron, los que pensaron que era cualquier cosa, resultó ser la mayor influencia profetizada que ha existido y que existirá en toda la historia de la humanidad. Gloria a Jehová Dios. Juan vino predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de los pecados en Lucas 3:3, preparando el camino a quien los bautizaría en Espíritu Santo y fuego, Lucas 3:16. Así empezó el mensaje de paz por medio de Yeshua, el que es capaz de traer paz porque es Señor de todos. En el complemento de la ley espiritual, lo tenemos en el verso 38 que dice así: Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Preciosos reyes santos, consagrado por Dios. Consagran viene del estrón hebreo 6942 que se pronuncia Kadash. Esto quiere decir en su significado santificado, santificó, santificados, ser apartado o consagrado. Yeshua había sido consagrado a Jehová, quien le dio Ruach HaKodesh y poder. Jehová estaba con él en plenitud de comunión, ya que el mismo Espíritu de Jehová estaba en él, pues el Espíritu de Dios fue el que cubrió a María con su sombra, y en el bautismo fue confirmado por Jehová como: tú eres mi Hijo el amado, mi elegido. Pero el Ruach HaKodesh no es exclusivo del Padre y de Yeshua, bien lo dice Juan 14:26. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Tenemos a su vez Hechos 1:8. Pero recibirán fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. También podemos leer Hechos 2 del 3 al 4. Y apareció unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Dios irá con el que le unge, con el que él unge. Estará con aquellos a quien les ha dado su propio Espíritu. Por tanto, amados hermanos, ese Espíritu que tenía Yeshua concentraba en sí todo el poder para hacer las obras de bien y para restaurar, para sanar, trayendo nueva vida sobre aquellos que, siendo oprimidos por el diablo, venían a los pies de Yeshua. Este verso muestra la clave del ministerio de Yeshua, que Jehová estaba con él. Estaba en perfecta comunión con el Padre porque poseía su mismo espíritu, lo que le otorgaba el poder. Yeshua no permitió que nada, absolutamente nada, jamás de los jamases, se interpusiera entre él y Jehová para cumplir con lo designado por su Padre. Continuemos con el pronóstico. El apóstol Pedro nos sigue declarando a partir de Hechos 10 hasta el capítulo 16 que todos los convertidos deben dar señales de frutos de valentía como testimonio por estar lleno del Ruach HaKodesh, que equipa para hacer las obras de Jehová. El apóstol Pedro tenía precio sobre su cabeza y sin embargo él seguía ejecutando la obra porque el tiempo señalado de su martirio estaba en las manos de Jehová y no le correspondía a él cuidarse de esas cosas, sino que él iba a llevar delante su ministerio hasta el tiempo fijado por Jehová. Lo mismo ocurrió con Yeshua, que tuvo continuas amenazas de persecución y de muerte y nada de eso le prestó atención, porque su comida y su bebida era hacer la voluntad de Jehová. Él tenía plenitud de convicción de que Jehová estaba en control y nadie iba a poder venir en contra de él sin que tuviese autoridad legal por parte del Padre. Por ello, llegando al momento y sin que Yeshua tuviese pecado encima que le recriminara, él mismo tuvo que entregar su vida para poder subir a la cruz. No había otra manera de que Yeshua fuera condenado, sino simplemente guardando silencio delante de los acusadores. El apóstol Pedro nos está indicando la valentía que caracteriza a uno que tiene comunión con Dios, con el Espíritu de Jehová, porque el Espíritu de Dios nos da esa plenitud de convicción con el carácter para hacer sus obras, sin detenernos en miramientos.
porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Continuamos con el control del pronóstico. Entonces, amados hermanos, tenemos que reflexionar sobre la valentía que debemos poseer. Se nos debe notar que somos la sal de la tierra. Se nos debe notar que somos la luz de la tierra. ¿Y cómo se nota esto? En plenitud de comunión con Jehová, con Yeshua HaMashiach. Digamos, Padre de la gloria, que tu Santo Espíritu venga sobre nosotros, nos abra el entendimiento, nos otorgue la sabiduría para que en toda y en cada una de nuestras intervenciones sea un nombre nuevo a tu imagen y semejanza. Seas tú exaltado para que nosotros seamos una lámpara encendida en medio de las tinieblas y seamos el contrasentido para el mundo, la carne y el demonio. Declarando que Jehová anhela que todos los corazones se conviertan y vengan a Él por el sacrificio de Yeshua HaMashiach, llevando a cabo en la cruz del Calvario, y que a través de Él, en su pasión, muerte y resurrección, nos ha dado a nosotros en un estado de gracia y de vida eterna. El momento es crucial en el que estamos, en que se tiene que notar que somos de Jehová. Yeshua tuvo persecución. El apóstol Pedro tuvo persecución. El apóstol Pablo tuvo persecución. Y nosotros estamos atravesando persecución. Y en medio de todo ello debemos alumbrar por medio de cuál luz, no por la propia, sino a través de la luz del Ruach HaKodesh que habita en nosotros, que nos lleva con total valentía a ejecutar los propósitos del Padre en nuestras vidas. En nuestros círculos de influencia, porque Jehová nos ha llamado a este tiempo para que todos sean salvados por causa de su logo y de su rema. Amados hermanos, hay que preguntarse de quiénes somos y a quién le pertenecemos. Todo depende del espíritu que nos inspira. Si es el espíritu del Ruach HaKodesh, entonces nosotros todo lo que hacemos es para la mayor gloria y honra de Jehová. Pero si lamentablemente el espíritu que nos influencia es el espíritu inmundo del diablo, entonces todo lo que procuramos es enaltecer las obras de la carne. Pero como nosotros somos de Jehová, gloria a Dios por eso, ahora nos esforzamos por tener la comprensión del logo y la revelación del rema en la plenitud de comunión con el Ruach HaKodesh, para que continuamente seamos asertivos en la propagación de la buena nueva. Amén, gloria a Jehová Dios. Finalizamos, amados hermanos, con el Salmo. Recordemos que este está tomado del capítulo 29, versos 1b y 2, 3ac al 4 y del 9 al 10. En este Salmo celebra la fortaleza de Jehová Dios, comparándolo como con una tormenta que va desde las montañas a la llanura. Muchos describen a una tormenta con un poder que parece el fin del mundo. El salmista contempla la gloria divina en el retumbar de los truenos, el centellar de los relámpagos, el ruido de las muchas aguas, tal como se mezclan con un avasallante tempestad oriental. Este salmo ha sido llamado Cántico de la Tormenta, o los 7 truenos de la voz de Jehová. El salmista encuentra en este portentoso evento de la naturaleza una alusión al rema de Dios retumbante y pavoroso. Tributen a Jehová gloria y poder, devuelvan al Señor la gloria de su nombre, adoren al Señor en solemne liturgia. El salmo comienza con un citatorio a la adoración, pero adoración verdadera, otorgada a quien la merece, al único que es digno, a Jehová Dios. Adorar, el salmista lo resume en algo tan sencillo como devuelvan, siendo entonces que adorar es dar a Dios tiempo, energía, talentos, recursos, efectos, pero en su más pura expresión, adorar es darse a sí mismo. La instrucción del salmista exige reconocer los atributos divinos, porque no podemos darle a Jehová la gloria y poder, pero sí podemos resaltar su gloria y su poder. Adoración es dar a Dios lo que es suyo por naturaleza. Por ello nos consagramos a dar a Dios honra, honor, gloria y alabanza. El salmista establece el dominio de Dios en el reino de la naturaleza, en los truenos y en los relámpagos y la tormenta, en donde podemos ver y oír su gloria. Los versos del 3ac al 4.
Voz del Señor sobre las aguas. Es el Señor por encima del diluvio. Voz del Señor llena de fuerza. Voz del Señor es voz esplendorosa. En este salmo, el salmista menciona la voz de Jehová 7 veces. La voz de Dios comienza a escuchar sobre el mar, sobre las muchas aguas. Este es el inicio de la tormenta, y los truenos anuncian que se avecina una gran tempestad. El verso 4, complemento de la ley espiritual. La voz suena con fuerza y es esplendorosa. Así como nuevamente aparecen juntos los dos atributos centrales del Salmo, gloria y poder, pero con palabras sinónimas. La voz de Dios en el trueno es un ejemplo de su poder y su gloria. El verso 9 termina diciendo, en su templo resuena una sola voz, gloria. En su templo es una alusión a nosotros como tabernáculo divino, que proclama la gloria de Dios. Absolutamente todo en este mundo rinde y proclama la gloria de Dios. A ello debemos unirnos todos los que el Salmo ha convocado para dar gloria al nombre de Jehová, que se merece. En el verso 10, el Señor domina el diluvio, el Señor se ha sentado como Rey para siempre. El final del Salmo ha regresado a la paz tras la tormenta. En el Strong hebreo 3999, Mabul se traduce por diluvio, que aparece aquí, y en Génesis, que hace referencia al señorío de Jehová por sobre la tormenta, desde el mismo principio con el gran diluvio universal, o simplemente alude a la tormenta descrita en los versos anteriores. El punto, aquí amados hermanos, es que Jehová es Rey. Su gloria y su poder son indudables. Él gobierna tanto en el fragor de la tormenta como en la calma que le sigue. Por siempre, Dios es el Rey. El temor causado en medio de cualquier tormenta debería recordarnos la grandeza de Dios frente a la debilidad del hombre. Y aún más, debe recordarnos a la condición indefensa y desesperada de los impíos en el día del juicio. Los efectos de la palabra de Dios en las almas de los hombres bajo el poder del Ruach HaKodesh son mucho mayores a las tormentas o circunstancias en el mundo. Se experimenta como un niño que no tiene miedo a la voz de su padre cuando le habla con ira a sus enemigos, porque está seguro que como hijo ha escuchado su logo y rema y que la reprensión no es para él. Por eso está tan seguro como Noé dentro del arca. No hay mayor tranquilidad que saber que estás haciendo lo correcto, que estás dentro del pacto. Si tú le adoras, verás resultados bien claros en tu vida y todo pánico, miedo y temor va a desaparecer y serás lleno de su paz, como finaliza el Salmo. Si le adoras, Él se manifestará. Vayamos con la conclusión. Yeshua HaMashiach es el verbo hecho carne. Por tanto, su bautismo en el Jordán no fue una obra para arrepentimiento. Su cambio de estado apertura su vida pública, dejando de ser reconocido como el hijo de José y María para ser nombrado el Hijo de Dios prometido. El amado en el que Jehová se complace y nos ordena obedecer. Hoy el Padre presenta al Hijo como un novio que ha desarrollado el carácter y la madurez para entrar en matrimonio con la amada Eclesía, demostrado por medio del Mikvah, que es el bautizo, que está totalmente resuelto a obedecer cada uno de los lineamientos que el Padre le indica, para materializar el plan de salvación como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nacer del agua, logos, y nacer del espíritu, rema, son los requisitos exigidos para participar del banquete eterno como la novia del Cordero. Primera de Pedro 2:21. Para esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo y deben seguir sus huellas. Preciosos Reyes Santos, hasta aquí ha llegado la hermenéutica del día de hoy y espero que este mensaje haya sido de muchas bendiciones para su vida. Amén. Preciosos Reyes Santos, en este punto vamos a orar por los colaboradores y diezmadores del Ministerio de Mosqueteros de Jehová. Entramos en la presencia de Jehová Dios adorándolo, bendiciéndolo y glorificándolo. Padre Santo de la Gloria, queremos bendecirte, alabarte y exaltar tu santo nombre en este momento, a ti y a tu bondad eterna que perdura para siempre. Queremos en este momento colocar delante de tu presencia todas aquellas ofrendas y sacrificios que tus hijos de pacto han decidido cumplir en obediencia a tu palabra, de traer alimento a la casa para que no falte la palabra que es transmitida.
Por eso en este momento clamamos delante de tu presencia que tu inmenso amor, bondad, misericordia y generosidad te dejes caer sobre cada una de sus vidas con un dunamis de bendición extraordinaria que los bendice de manera extraordinaria en sus vidas, en sus familias, en sus casas, en sus trabajos, en todo lo que emprendan, que día con día crezcan en mayor santidad y temor por tu palabra, para que en todo tomen la decisión de obedecerte y seguirte y caminar bajo los lineamientos, sabiendo que se deben a ti y están bajo tu señorío. Padre de la gloria, derrama sobre cada uno de ellos una bendición copiosa, abundante y remecida en todo por cuanto tienen y poseen, que en su familia, en su ámbito laboral, en su ámbito de comunión, crezcan y se mantengan mayormente fortalecidos bajo la fuerza de tu Santo Espíritu. Bendícelos sobreabundantemente en nivel material, que en todo lo que tengan sobreabunde para la gloria de tu nombre, que todas sus lacenas, que todas sus provisiones se vean multiplicadas bajo la gracia y la gloria de tu santo nombre, porque tú no te dejas ganar en generosidad, tú no te dejas ganar con aquel que te es fiel y le muestras la bondad que solamente tú puedes otorgarle a los que te son fieles, porque tú, Padre Santo, nos muestras que tú eres quien bendices, quien provees sin añadir tristeza con ello. Por eso te damos la gloria en este momento y clamamos para que sea tu bondad y para que sea tu bendición que se derrame sobre cada una de las vidas de aquellos que genuinamente cumplen con sus obras de piedad delante de tu presencia. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, de quien somos y servimos. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes Santos, ya hemos llegado al final de esta hermenéutica. Así que si te ha gustado el contenido que has visto el día de hoy, te invito a que le des me gusta. Y si estás interesado en seguir recibiendo todo este contenido, que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida, si tienes ese anhelo de seguir conociendo de la verdad, pues te invito a que te suscribas y actives la campanita. Así podrás recibir en tu vida todas estas palabras que tenemos para ti de parte del Ruach HaKodesh. También te invito que nos hagas saber en los comentarios qué parte de esta hermenéutica te impactó más, qué parte de esta hermenéutica más te gustó, y nos los dejas saber. Y también, si quieres formar parte de la Gran Comisión, si tienes ese anhelo en tu vida de transmitirle a los demás lo que el Señor ha hecho por ti y lo que puede hacer en ellos, te invito a que compartas esta hermenéutica para que llegue a más personas y unirte a la gran red de evangelización de la que todos formamos parte, el gran llamamiento. Así que hasta aquí ha terminado esta hermenéutica. Que tengan una bendecida semana, que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con